La hora tecnológica. Estamos aquí y como habíamos anunciado al inicio del programa, nos encontramos en compañía de Roberto Rodríguez, quien es desarrollador web, también es bibliófilo y es una de las personas que, diría yo, una persona que más comparte libros en Twitter. Prácticamente diario está recomendando libros. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Como bien refiere, de oficio desarrollador informático con más de 25 años en esta labor y tengo muchas inquietudes intelectuales. He sido un lector desde los 10 años. Actualmente curso la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad del Caribe porque hace falta en nuestro país, hacen falta este tipo de personas, hacen falta muchos lectores. Evidentemente la lectura se está perdiendo, hacen falta buenos científicos del área política, politólogos, hacen falta historiadores, y sobre la importancia de los libros digitales. Los libros físicos son importantes, pero de la importancia de los libros digitales sería una oportunidad que tendría hoy de conversar y tengo unas notas para eso aquí. Bueno, excelente. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es bueno, queremos hablar primero de la diferencia, aunque es básico, la diferencia entre un libro físico y un libro digital, pero ¿cuáles son las principales características, diferencias y quizás hasta ventajas de un libro digital por encima de un libro físico? O de ventajas también. Sí, todas las cosas en la vida tienen ventajas y desventajas porque tienen que ver con las posibilidades del individuo de realizar una tarea en particular, y en este caso la tarea cognitiva de leer requiere tener un ambiente para estos fines y requiere tener el medio para leer, que en este caso ha sido desde Gutenberg el libro. Antes de Gutenberg la historia registra muchísimos formatos, desde las inscripciones en piedra, en metales, en la caverna, pasando luego por el uso del papiro y en China un tipo rudimentario de papel hasta llegar a Gutenberg. O sea, el libro ha tenido una evolución bastante larga. La misma palabra libro que tiene su origen desde el punto de vista idiomático, tiene su razón de ser. La misma palabra libro ha perdido en el tiempo su sentido real. Fíjate que la Biblia se le considera un libro y sin embargo la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Exactamente, una colección de libros. Una colección de libros. Asimismo, en un futuro no muy lejano, lo que nosotros conocemos como libro, que es el famoso instrumento físico de papel y tinta, que nunca va a desaparecer, dicho sea de paso, porque resuelve desde el punto de vista de la naturaleza, a través de la inscripción de tinta en papel, el acceso inmediato al ejercicio de la lectura. Hemos tenido y tendremos muchísimos formatos de libros. Sin embargo, el formato de Gutenberg de colocar las palabras en un instrumento de papel a través de la impresión en tinta es la forma más simple de resolver el tema de almacenar información en un medio físico, por muchas razones. Por el tema de la conservación y por un aspecto que es hasta intangible, que mucha gente no entiende, que es la inmutabilidad del conocimiento. ¿A qué me refiero a la inmutabilidad del conocimiento? El conocimiento desde el punto de vista científico no puede ser ambiguo, tiene que ser preciso, tiene que ser exacto. Y cuando alguien emite un criterio o expresa algo a través del libro escrito, la ventaja del libro impreso es que una vez que está impreso no lo puedes rehacer. Una realidad. No lo puedes editar. Y en ese sentido te darás cuenta con el tema de la evolución del libro digital que de alguna manera ese es uno de los pocos aspectos que no es positivo en el tema del libro digital, y es que muchos autores ya con la posibilidad de tener el libro en un formato electrónico lo pueden modificar de manera más frecuente, y así en esta era los libros digitales es más difícil establecer que un libro digital es original por el tema de la facilidad que tiene la editora o el autor. El programa de Kindle Publishing te permite que tú mismo hagas la publicación y que haga la maquetación y el diseño de tu libro. En sentido práctico me estoy refiriendo a que no vengo a hablar de las bondades del libro digital como un sustituto
del libro físico, sino por otras consideraciones. Cierto, entonces uno de los más usados es el formato ebook, que usted acaba de mencionar, que es el que promociona la gente de Amazon, de Kindle, y que facilita, como bien dice, la edición. Entonces, ¿cómo se podría, hay una forma como de poder evitar esto, que se puede editar este tipo de libros, no? Sí, antes de llegar ahí, me gustaría hacer una cronología rápida de este asunto. Comenzamos con una frase de René Descartes, pensador de la época del Renacimiento y de la Ilustración. Decía Descartes: leer un libro enseña más que hablar con el autor, porque el autor en el libro solo ha puesto sus mejores pensamientos. Esto es bien profundo. Mucha gente no entiende la importancia de leer y dice que leer puede ser positivo cuando el tema me interesa, cuando es bueno y es una herramienta más para aprender. Y realmente no es así, es algo mucho más maravilloso. Un autor muchas veces le ha tomado toda su vida escribir un libro. Hay autores que le ha tomado 30, 40, 50, 70 años, su vida completa escribir un libro, porque el conocimiento es tan especializado, su método de investigación cuantitativo ha sido tan amplio que no le ha dado su vida completa para terminarlo. E incluso hay libros póstumos, hay gente que ha fallecido y los libros se publican, son publicados por sus discípulos, por sus familiares posteriormente, sin quitarle la grandeza a su investigación. Cierto. Y en ese sentido, me gustaría iniciar por el tema de los libros en esto que decía Descartes. Físico o digital, es bueno, es importante leer un libro, porque fue un ejercicio que se hizo cognitivo, intelectual, para colocar información privilegiada de importancia, de calidad, que no es fácil conseguirla. Es un privilegio leer un libro. Cuando tenemos cualquier tipo de libro en nuestras manos, digital o físico, tenemos un regalo de alguien que probablemente, como dije, dedicó parte o toda su vida a escribirlo. Entonces vamos al libro digital. Michael Hart, un norteamericano, desarrollador informático, y que estudió de alguna manera, también se inscribió pero no se graduó de la carrera de filosofía. En 1971 se le ocurrió el libro digital. Lo que tú dices, lo que llamas ebook, sí, antes que existieran las personal computer, las máquinas, las computadoras personales a principios de los 80. Estamos hablando entre ENIAC, esas computadoras gigantes que habían en los años 60 y 70. En el año 71, es decir, hace 51 años, yo tengo 52, nací en el año 70, hace 51 años a un hombre se le ocurrió que los libros físicos que llenaban las bibliotecas podíamos tener la posibilidad, por varias razones, de colocarlo en formato digital para cumplir con 3 deficiencias del libro físico. Y ahí vamos a hablar de las deficiencias del libro físico. El primer aspecto, lo económico. Ahora tenemos muchas bibliotecas, físicas y virtuales. Y cualquiera puede decir que tiene el dinero suficiente para pedir un libro por Amazon que le cuesta 12, 15, 25, 35 dólares y que se lo mandan a su casa por courier. La humanidad no siempre fue tan próspera. Y hubo momentos en que este tipo de instrumento, el libro, solamente la gente muy acomodada económicamente podía tener acceso al libro. De ahí que las bibliotecas públicas fue la primera respuesta al problema económico de imprimir libros. Y eso no ha sido así. Aunque los estados han hecho mucha inversión en construir bibliotecas físicas, hay un límite humano económico para tener la cantidad de libros suficiente que necesita una comunidad. Y ese es el gran problema que enfrentó Michael Hart. En el formato digital, tú tienes acceso a la información, al conocimiento. ¿Cuál es el costo de fabricación de un libro digital? Lo que le cuesta al autor maquetar y estructurar en un procesador de texto el libro. O sea, brinca este aspecto de lo costoso que puede ser la impresión de un libro físico. Otro aspecto. El libro digital es estático. Tú tienes letra impresa en papel y hasta que no lees el libro completamente no puedes enterarte. De hecho, hay autores que se han aprovechado de eso. La semana pasada, en un espacio en Twitter,
analizábamos una obra literaria que se llama Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Muy conocida en los ambientes educativos. Muy conocida. Y Márquez en una entrevista admitió que él no era tan ingenioso, que el libro fue una forma de atraer, de llamar la atención para poder ser popular porque él no lo era. Okay. Y también obtener algún tipo de reconocimiento y por supuesto lograr vender libros y ganar dinero con eso porque él era escritor. Al final lo logró. Sí, al final lo logró, pero fíjate que el libro comienza de una manera lapidaria, enunciando a qué hora se levanta la persona que es asesinada en la obra, y él cuenta en el testimonio que dio, que se dio cuenta que a la gente lo que le interesa es un tema poderoso, que se ha explicado de manera concisa, pero que le tome leer la obra completa en el tema de los detalles. Y por eso el detalle mismo de que, o sea, el dato de que el personaje central de esa obra muere, él lo pone al final del libro. Y aún así no le quita la curiosidad al lector, porque que hay muchos lectores así, te leen la introducción, claro, ven una reseña del libro y se van al final del libro y piensan que han leído el libro. Bueno, pues con esa obra no les resultó así. Se engancharon con el inicio, se fueron al final, evidentemente murió, y ahí fue que surgió la duda mayor. ¿Cómo murió? ¿Cuándo murió? ¿En qué circunstancias? Te estoy haciendo Entonces se ve que es una buena estrategia para poder enganchar al lector. Sí. En ese caso. Es una estrategia para enganchar al lector para que se mantenga ahí. Pero eso tiene un inconveniente. Hay lectores, cuando tú lees por entretenimiento, tú tienes todo el tiempo del mundo para leer. Claro. Pero hay gente que no tiene tanto tiempo. Y hay también otro tipo de lecturas. Hay la lectura académica. Sí. Y en la lectura académica tú tienes tiempo. Por ejemplo, con la modalidad de estudio virtual ahora, que hay educación a distancia con modalidad virtual, con plataformas virtuales, en una clase el profesor te da 10, 15 minutos para hacer un resumen o para presentar una ponencia de un conocimiento previo que tenga o de una investigación temática que el profesor te asigne. Si tú tienes un libro físico, no te alcanza el tiempo, porque tendrías que leer todo el libro para saber dónde está la información que tú andas buscando. Cierto. Y ahí es, en ese sentido, ahí es el segundo aspecto que Michael Hart, que no lo logra el libro, lo puede. Fíjate que, resumiendo, iniciamos por el problema de lo económico. Ahora estamos hablando del formato del libro. El libro en un formato PDF, en un formato EPUB o en un formato TXT, el famoso bloc de notas de Microsoft, tiene, aunque de manera rudimentaria, un motor de búsqueda interno. Tú puedes hacer búsqueda por aproximación del texto. Sí. Y ahí es donde es grande el libro digital. Si te ponen una tarea donde tienes que hacer, precisar en qué parte del Quijote de Cervantes, del libro de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, está X aspecto de la obra, con una búsqueda por aproximación, tú lo puedes hacer en menos de 10 minutos. Y entonces ahí es el segundo aspecto importante. Michael Hart también hablaba de la importancia que tiene también la socialización de la información, compartir. Antiguamente, y todavía existen, hay clubes de libros. Tú compartes tus libros, incluso las bibliotecas prestan libros a los estudiantes que están en los centros universitarios, las escuelas hacen préstamos de libros, tú pones en garantía un documento de identidad, etcétera, y de esa manera tú lo compartes. Pero el libro digital rompe también ese aspecto. El libro digital tú lo puedes compartir de manera instantánea, a través de un link, a través de un correo electrónico o a través de una plataforma que permita la lectura. Incluso a veces hay personas que le hacen un screenshot a un texto específico, a una parte del libro, lo pueden compartir. Mira, me pareció interesante esta parte, te la comparto. Y también se puede compartir de esa manera. Perfecto. Entonces, hoy, a quienes tengan Twitter, yo compartí en Twitter los sitios web más importantes o los mejores sitios para encontrar libros digitales gratuitos. Bueno, nos gustaría que nos hablara de eso, unos cuantos sitios de eso, para que las personas que nos están escuchando puedan buscar. Sí, si buscan mi cuenta de Twitter, Roberto RR, está la lista completa. Pero puedo hacerle una relatoría breve de los más principales. El principal proyecto de todo es precisamente el de Michael Hart,
el proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg, la página es Gutenberg, Gutenberg.org, Gutenberg.org. Fue un proyecto y ya es una página web que contiene millones, literalmente millones de libros, perdón, que ya perdieron el tema del copyright, o sea que ya vencieron estos derechos del autor, y eso permite que los voluntarios que mantienen este sitio, libros que están hasta muchas veces descatalogados, lo conviertan en un formato de texto, en un archivo sin formato, de hecho. Así que ¿podría repetir el nombre para las personas que nos están escuchando puedan inmediatamente se llama entrar ahí? Gutenberg.org, Proyecto Gutenberg. Sumamente interesante. Pueden googlear Proyecto Gutenberg. En el Proyecto Gutenberg existen millones de libros en más de 40 idiomas. Me consta porque no como un ejercicio de ego, yo me defino como el mayor coleccionista de libros digitales de la República Dominicana. Y no es un simple ejercicio de ego, sino para llamar la atención a mucha gente que no quiere leer, que dice, bueno, quiero leer, pero ¿qué leo? No tengo los medios, no tengo el libro, no puedo ir a una biblioteca. Y sabiendo que existen estos sitios y que existe el libro digital, es una excusa que no tiene mucho sentido. El segundo sitio importante se llama Open Library, librería abierta del archivo de internet. Te ponen Open Library o ponen archivo de internet en Google y van a encontrar otra sección donde hay cientos de miles de libros que lo puedes leer. En el caso de Open Library es solo lectura, porque incluso tienen libros que están bajo copyright. Lo que ellos han logrado es acuerdo con los autores, con muchas agencias internacionales que manejan derechos de autor, le han hecho entender que el objetivo de ellos es cultural y que la persona no descargue el libro físicamente a su computador, sino el que tiene derecho de autor, sino que hace un ejercicio de lectura. Incluso la plataforma permite que si tú tienes un libro, aunque tenga derecho de autor, ¿verdad?, y tú estás registrado y alguien ha manifestado que le gustaría leerlo, te permiten tú subirlo de forma digital y hacer que otra persona en cualquier parte del mundo lo lea. Oye, muy interesante. Y también estos datos son útiles ahora que va a iniciar el año escolar y muchos padres a veces se preocupan, oye, ¿cómo yo voy a conseguir un libro de tal tema? O a veces en las universidades o en las escuelas le asignan tareas a los estudiantes que muchas veces no está completa en los libros que le asignan, en los libros que le otorga el Estado, etcétera. Y con herramientas como esta le estamos diciendo cómo usted puede ayudarse, no solamente los padres y también los estudiantes universitarios. ¿Por qué no? Porque muchos de estos libros son muy académicos. Sí, totalmente. La mayoría. Ahora que tú tocas el tema del inicio de las clases, el Archivo General de la Nación, el AGN, tiene en su página web una biblioteca digital. Te sorprendería la cantidad de libros dominicanos de autores reconocidos que están en la programación estudiantil del Ministerio de Educación de todos los niveles que puedes encontrar. O sea, tú puedes encontrar desde Cosas Añejas, de César Nicolás Penson, hasta Over de Enriquillo. O sea, obras que tú tienes que ir a una librería y pagar dinero en formato digital en el archivo de la General de la Nación. Oye, un dato interesante. Sí, pueden googlear agn.gov.do o poner Archivo General de la Nación en Google y van a encontrar miles de libros. De verdad, catalogado de esa fuente, yo tengo en este momento unos 400 libros dominicanos que los he descargado y los he organizado. Y me han servido para mis estudios en la universidad y para mucha gente que lo necesita. Excelente. Finalmente, no sé qué tiempo nos queda para esto. Bueno, ya nos quedan por lo menos 7 minutos. Sí, finalmente, para promover el tema de la lectura, me gustaría hacer una conceptualización en 2 direcciones. Primero, el aspecto de la importancia de la lectura como mecanismo de enriquecimiento de la imaginación. La gente entiende que la imaginación es un simple ejercicio cognitivo individual en función de las capacidades, cuales sean las capacidades de un individuo. Y no es así. La imaginación es una posibilidad que se potencia
dependiendo de la cantidad y la calidad de información que tú tienes en tu cerebro. ¿Por qué hablo de esto? Porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero leer libros, me conformo con ver películas. Me conformo con entrar a TikTok y ver videos que me interesen de lo que quiera. O entrar a Facebook, un grupo de Facebook y ver lo que se está... O un documental de... Bueno, si me asigna una información, la busco en un documental. O la busco en un documental. Sin saber que detrás de esos videos y detrás de esas producciones, detrás de esas películas, hay muchas veces investigaciones de 3, 4 y 5 años. Libretos que tienen que estructurarlo hasta 10 y 15 personas. No es una tarea fácil. El video más elemental que usted pueda ver en una red social tuvo que haber sido conceptualizado, pensado primero para llegar ahí. Porque, y ahí resumo el tema de la imaginación, porque para imaginar hay que aprender a pensar. Es decir, ya sabe lo que quiere, sabe el tema que te interesa, pero si no tiene la información adecuada, es decir, que sea más simple, la intensidad o la grandeza de tu imaginación va a depender de la cantidad de información de calidad real, científica, académica o de cultura aceptable que tengas en tu cerebro. No es suficiente. O sea, una persona no puede decir de pronto quiero ser poeta o quiero escribir un libro. No lo puedes hacer porque es un ejercicio que requiere mucho trabajo. ¿Por qué tenemos que leer libros? Porque ya ese ejercicio lo han hecho otras personas por nosotros. Y sobre el tiempo, ahí termino, ahí cierro, con respecto al tiempo. No es un estudio científico, pero lo he hecho yo ya, este estudio en varios escenarios, y se lo digo a la gente con la que me comunico. El aspecto del tiempo de lectura. Es que no tengo tiempo para leer. Los lectores se catalogan en 3 grupos fundamentalmente. Los lectores expertos, lectores medios y los lectores inexpertos. Un lector experto puede leer una página de un libro aproximadamente en 1.5 minutos. Un lector experto. Porque la lectura es una concatenación de conceptos. En la página que estás leyendo hay conceptos que tú lo conoces, cuando lo lees el cerebro lo salta y sigue a lo más difícil. Por eso un experto puede leerlo tan pequeño. Una persona con inteligencia o entrenamiento medio 2.5 minutos y un inexperto le puede tomar 3 minutos y quizás más, hasta 5 minutos leer una sola página. Entonces esto nos da tiempos. Un lector experto, los libros también. Los libros entre pequeños y grandes se catalogan en 3 grupos. Entre 150 los libros pequeños, promedio, 250 páginas, los libros medios, y 500 páginas, los libros académicos, históricos en adelante. Una persona que sea un experto leyendo y se propone leer un libro a la semana, lo único que necesita son 3.75 horas. O sea, menos de 4 horas. Con menos de 4 horas segmentadas, puede ser diferida en diferentes momentos de la semana, con solamente dedicar menos de 4 horas puede leer un libro. Un experto, bueno, pues un inexperto le puede tomar 7.5 horas. Ahora, ¿cuántas horas tiene la semana? ¿Cuántas horas le dedica la gente a las redes sociales? Te voy a dar un dato. No, pero aquí también estamos viendo algo interesante, y es que en la medida que la persona va leyendo, va convirtiéndose en experto. Así es, si y reduce el tiempo de lectura. Exactamente. Requiere menos tiempo para leer. Entonces puede leer el libro mucho más rápido. Sí, yo conozco a un amigo que puede leer un libro en menos de 1 minuto. Demostrable. O sea, yo le paso el libro, él lo lee y yo le hago un cuestionario del un libro que yo sé que él tengo una posibilidad muy alta de saber que él no lo ha leído, y en un 75-80% pasa el test que le hago de las preguntas. Quiere decir que es un lector bueno. Los adultos hoy día dedican entre 7 y 9 horas a la semana en redes sociales, sin hacer nada, viendo videitos de TikTok, viendo videos de YouTube. Los adultos, ¿tú sabes qué tiempo dedican los jóvenes a estos menesteres? Entre 21 y 30 horas a la semana. Oye, demasiado tiempo. Si solamente necesitas entre 3 horas y 7 horas a la semana, no dejes de ver YouTube, no dejes de utilizar esas redes sociales, y dedica solamente 1/3 del tiempo de las redes sociales y podrás leer un libro a la semana, que en términos de semana, que son 54 del año, te califica para que te leas 54 libros. Y estoy seguro que cualquiera que haga ese ejercicio un año después no será la misma persona. No, porque los libros te cambian. Si es conocimiento que tú estás adquiriendo y te estás haciendo incluso mejor persona. Incluso la lectura nos vuelve más críticos, ¿sí o no?
Totalmente. Despierta el pensamiento crítico. Claro, depende de lo que tú leas, pero igualmente, mientras más uno hace esfuerzo en leer, se despierta más ese pensamiento crítico, que tanto nos falta a nosotros aquí en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica, que tenemos un pensamiento muy pobre. Sí, tenemos una inteligencia natural. Si leemos muchas fuentes del mismo tema, podríamos escuchar historias distintas. Exacto, ¿Tú quieres que te diga algo? Yo soy crítico hasta de la historia dominicana. Sí, la lo he visto en YouTube, lo he visto en Twitter. Fíjate que para mí en este país hay muy buenos historicistas. O sea, hay gente que ha hecho estudios académicos de la historia, pero no historiadores. Un historiador es una persona que está obsesionada con relatar las cosas tal cual pasan, no las analiza. La historia son los hechos tal como sucedieron, no como pudieron ser, porque los hechos como pudieron ser es literatura, no es historia. También está la interpretación de los hechos. Sí, pero ya eso sería el análisis de los hechos. Me explico. Muchas veces te ponen una tarea de la escuela o de la universidad para analizar el gobierno de Ulises Heró. Y lo primero que hace es buscar libros que hablen, de esa época. Escaso, muy, muy escaso. Pero el que escribió esa historia, ¿tú crees que él la vivió? Probablemente él hizo una recopilación de autores anteriores. Exactamente. Y por eso es que pienso que no hay historiadores dedicados. Las iglesias, las escuelas, las juntas de vecinos, nuestro país debería tener una persona dedicada a tiempo completo a documentar lo que pasa, porque se pierde en el tiempo. Esta conversación que tú y yo estamos teniendo ahora, si cuando lleguemos a la casa no tenemos un diario y lo documentamos, antes de 3 meses se nos olvidó de los detalles de lo que hablamos. Es cierto. La sociedad es más compleja todavía. Por ejemplo, una iglesia debería tener el historiador de la iglesia, escribiendo cada acontecimiento importante que pasa en la iglesia. ¿Para qué? Para que después no tenga que surgir una persona a interpretar lo que pasó. Es más fiel cuando tú lo relatas. Interesante. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, pero un tema sumamente interesante. Queremos recordar el Twitter de Roberto Rodríguez para que usted lo busque, lo siga y también consiga más temas interesantes como este. Sí, Roberto, perdón, esa es la cuenta vieja, se me ha quedado. La cuenta nueva, Roberto DO. Entonces vamos a subir este video en nuestro canal de YouTube, así le recordamos que cuando terminemos este programa puede buscarnos en YouTube, La Hora Tecnológica. Vamos a compartir este tema y otro más. Y también le recordamos, me estuvo hablando de una sala que van a tener en Twitter, debatiendo temas de libros, ¿cierto? Sí, toda la semana estamos, una cuenta que se llama Los Maestros. Es una cuenta parodia, pero él es un investigador de la literatura anglosajona. Es un dominicano que vive en los Estados Unidos que escribe libros en el idioma de Shakespeare. Y estamos haciendo esa sala virtual para analizar una obra, una a la semana. Esta semana que viene, el martes, 8:30 de la noche en Twitter, le analizamos el retrato de Dorian Gray. Excelente, entonces ya no tenemos tiempo para más. Les recordamos que el próximo domingo estaremos aquí. Esperamos contar luego con su presencia para seguir tocando temas como este que son bastante interesantes. Entonces, hasta la próxima. Con mucho gusto.